Libro de Isaías. Introducción. Comentario de William MacDonald. Isaías es el mayor de los profetas y oradores hebreos. Es inigualable por su esplendor en dicción, la brillantez de sus imágenes, el carácter polifacético y la belleza de su estilo. Con razón es llamado príncipe de los profetas del Antiguo Testamento. Merrill Unger. Lugar único en el canon. Los que visitan la encantadora capital de Irlanda y aprecian la cultura cristiana suelen visitar una vivienda privada donde tuvo lugar el estreno mundial de una de las mejores composiciones musicales. Fue en Dublín, el 13 de abril de 1742, que se interpretó por primera vez el Mesías de Händel. Nadie ha cuestionado jamás la excelencia de la composición de Händel en lo que a la música se refiere. Pero, ¿qué del libreto, la letra? Toda ella proviene de la palabra de Dios, especialmente de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y el profeta que más contribuyó a dicho libreto fue un escritor hebreo que vivió 7 siglos antes de la encarnación de su Mesías. Mesías también de Händel y tuyo y mío. Su nombre es Isaías, y escribió las profecías más largas, hermosas y mesiánicas del Antiguo Testamento. 2. Autor. Isaías, que significa en hebreo Jehová es salvación o salvación de Jehová. Hijo de Amós, tuvo una visión, la cual constituye el libro de Isaías. A causa de las teorías críticas que la han cortado a trozos, ofreceremos en este libro una introducción más amplia que en los demás. 3. La unidad de Isaías. Hay varias teorías de los llamados eruditos de alta crítica que se han enseñado durante cerca de un siglo, no como hipótesis, sino casi como hechos. En muchos círculos estas se aceptan como si fuesen ciertas, y entre las cuales se afirma que Moisés no escribió el Pentateuco, Daniel no escribió Daniel, Pedro no escribió la segunda carta de Pedro, Pablo probablemente no escribió las epístolas pastorales, e Isaías solo escribió la primera parte de los 66 capítulos que se le atribuyen. Ya que Isaías es una obra de gran envergadura, está repleta de profecías mesiánicas, especialmente las partes que los críticos atribuyen a otros, y se cita tantas veces en el Nuevo Testamento. Vemos que es necesario emplear más espacio en esta cuestión crítica que el que emplearíamos normalmente en un libro de nivel popular para creyentes normales y corrientes. Intentaremos exponer los argumentos positivos en cuanto a la paternidad de Isaías del libro completo, y entonces proseguiremos a contestar uno por uno los argumentos presentados en contra de su unidad. Número 1. El testimonio de la historia y la tradición. Hasta finales del siglo XVIII, casi todos los eruditos judíos y cristianos aceptaban el libro de Isaías como una larga profecía escrita por un hombre especialmente favorecido, Isaías, hijo de Amós. Pero en el año 1795, Dördelein propuso su teoría de un segundo Isaías, Deutero-Isaías, como autor de los capítulos 40 al 66. Por supuesto, todo lector atento a lo largo de los siglos se ha percatado de la diferencia del contenido y apariencia entre Isaías, del capítulo 1 al 39 y del 40 al 66, pero esto no requiere necesariamente diferentes autores. En 1892, Dunn negó la unidad de los capítulos 40 al 66, postulando un tercer Isaías, Trito Isaías, como escritor de los capítulos 55 al 66. Algunos fueron incluso más allá, pero generalmente en los círculos liberales pseudo-intelectuales se aceptan 2 o 3 Isaías. Ninguna tradición primitiva sugirió jamás 2 o más autores. De hecho, la creencia en la unidad de Isaías es el principio uniforme e incontrovertible. Número 2. El testimonio del Nuevo Testamento. Isaías es el segundo libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento después de los Salmos, y siempre se asume su unidad. Los que citan porciones tomadas de la segunda parte de la profecía afirmando ser de Isaías son Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 3, que dice:
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas capítulo 3, versículo 4, que dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan capítulo 1, versículo 23, que dice: dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mateo capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 12, versículos 18 al 21. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Juan capítulo 12, versículos 38 al 41, que dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y Pablo, en Romanos capítulos 9, versículos 27 al 33, que dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos capítulo 10, versículos 16 al 21. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Juan, capítulo 12, versículo 38 al 41, requiere nuestra atención de manera especial, porque se refiere al autor como persona y no meramente al libro. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él en el versículo 41. En el versículo 41 de Juan capítulo 12 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En Isaías 53, versículo 1 dice:
¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto es Isaías 53, versículo 1, que pertenece a la segunda parte del libro. El versículo 38 de Juan capítulo 12, que decía, para recordarlo leo de nuevo, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? E Isaías, en el capítulo 6, versículo 10, cuando Isaías vio la gloria de Cristo, dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El versículo 39 al 40 de Juan capítulo 12 pertenece a la primera. Recordemos lo que dice los versículos 39 al 40 de Juan capítulo 12. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Número 3. Unidad en el plan y desarrollo. El libro de Isaías refleja un plan y orden consistentes que no concuerdan con la teoría de una colección de fragmentos escritos por dos o más autores distintos. 4. La imponente pureza poética. La belleza sobresaliente de la segunda parte del libro hace difícil creer que un escritor tan maravilloso de quien se dice que vivió en el 500 a.C. pudiese ser olvidado por completo. Además, aún en los más cortos de los profetas menores, se refiere a sus autores por nombre. 5. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos de Isaías del Mar Muerto, siglo II después de Cristo, no dan ningún indicio de que haya otra sección a partir del capítulo 40. Respuesta a los argumentos contra la unidad de Isaías. Hay tres argumentos principales contra la unidad del libro: el punto de vista histórico, el argumento lingüístico y el argumento teológico. 1. El punto de vista histórico. Casi todos afirman que Isaías se divide en dos secciones principales, capítulo 1 al 39 y capítulo 40 al 66. Los capítulos 36 al 39 son una especie de interludio histórico. Es interesante cómo los capítulos 1 al 39 reflejan el Antiguo Testamento y los capítulos 40 al 66 son paralelos al Nuevo Testamento. Incluso en los números, un capítulo por libro del Antiguo y Nuevo Testamento, aunque esto puede ser mera coincidencia, ya que las divisiones de los capítulos no forman parte del texto inspirado. El punto de vista de los capítulos 1 al 39 es definitivamente preexílico, y el de los capítulos 40 al 66 es claramente postexílico. ¿Podría Isaías proyectarse hacia el futuro y escribir desde un punto de vista futuro? Muchos críticos dicen que no. Sin embargo, Jeremías, Daniel y aún nuestro Señor en Mateo capítulo 13 lo hicieron en alguna ocasión. Si los capítulos 40 al 66 se escribieron en el 500 a.C., ¿por qué el sabor o estilo del libro es palestino y no babilónico? Número 2. El argumento lingüístico. Los críticos mantienen que el estilo del segundo Isaías es diferente al de Isaías propiamente dicho. Todos han advertido una ruptura considerable en la perspectiva, comenzando con consolaos, consolaos, pueblo mío, en el capítulo 40, versículo 1. Pero esto meramente demuestra la veracidad del escritor. Platón, Milton y Shakespeare también podían variar sus estilos asombrosamente según les pareciese. El consuelo glorioso del Mesías prominente en los capítulos 40 a 66 es suficiente para explicar la diferencia. Los profetas de Israel y Judá. También podemos encontrar mucha similitud de estilo entre las dos o tres partes del libro. Muchos detalles demandan conocer hebreo, pero una de las frases de Isaías que se va mostrando a través de su obra es el Santo de Dios, un título divino. Número 3. El argumento teológico.
Los críticos no sugieren una contradicción entre la teología del primero y segundo Isaías, simplemente que el segundo Isaías es más avanzado. Esto encaja perfectamente con la falsa teoría de la evolución aplicada a todas las cosas y no meramente a la biología. Se dice que Isaías enfatiza la majestad de Dios y el segundo Isaías su infinidad. En realidad, Miqueas, que era contemporáneo de Isaías, contiene ideas similares a las que se asocian con el segundo Isaías. El argumento teológico es el más débil de los tres, pero sugiere en primer lugar la verdadera razón de las teorías, una filosofía en contra de lo sobrenatural. Isaías menciona a Ciro por el nombre siglos antes de que éste naciera. Si aceptamos un Isaías, Josefo afirmó que Ciro mismo había sido influido al leer esto en Isaías 45. Muchos de los pasajes que en general se atribuyen como añadidos son, en su mayor parte, de las profecías específicas que se han cumplido. De nuevo, se percibe una tendencia antisobrenatural al rechazar la fecha primitiva. Después de todo, Dios es omnisciente y no le es ningún problema predecir el futuro con tanto detalle como quiera por medio de sus profetas. Por lo tanto, a pesar de todo lo que han causado estas teorías en círculos supuestamente cristianos, la posición antigua, uniforme y evangélica es fuerte y al mismo tiempo lógica. Todo el libro fue escrito, como leemos en el capítulo 1, versículo 1, por Isaías, hijo de Amós. Número 3. Fecha. Isaías comenzó su ministerio en el año en que murió el rey Usías, capítulo 6, versículo 1, cerca de 740 a.C. Sus años de ministerio, sobre todo en Judá, se extendieron a través del reinado de 4 reyes, Usías y Jotam, que fueron reyes buenos, Acaz, un rey perverso, Ezequías, muy buen rey y amigo personal del profeta. Ya que Isaías recoge la muerte de Sennacherib en el 681 a.C., probablemente vivió hasta el 680 por lo menos, sin duda manteniendo un ministerio muy largo, 60 años. Según la tradición, Isaías murió durante el reinado del malvado rey Manasés. Cuarto, trasfondo y tema. El significado del nombre de Isaías también proporciona el tema principal del libro. La salvación es del Señor. La palabra salvación aparece 26 veces en esta profecía y tan solo 7 veces en todos los demás profetas juntos. Este tema también ilustra la unidad del libro. Los capítulos 1 al 39 describen la tremenda necesidad de salvación que tiene el hombre, y los capítulos 40 al 66 ofrecen la provisión de gracia de Dios para esta necesidad. Isaías advirtió a Israel de que su maldad sería castigada y que un día Dios, en su gracia, proveería de un Salvador tanto para los judíos como para los gentiles. Políticamente, las superpotencias entre las que tan a menudo se encontraba pillado Israel eran Asiria al norte, que estaba levantándose, y Egipto al sur, que estaba decayendo. La última parte del libro proyecta al profeta en el espíritu 200 años en los días futuros de la superpotencia Babilonia.